Buenos días a todos y todas. I'm Fiona Clouder, the Regional Ambassador for Latin American Caribbean. Soy Fiona Clouder, la embajadora regional para América Latina y el Caribe de la COP26. Es un placer hablar con ustedes en el marco de esta actividad. Apenas 3 semanas de la COP26, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, el 1 y 2 de noviembre. Tenemos mucho para hacer antes de la conferencia y en ella. Y mi mensaje principal para toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe tiene que ver con la necesidad de actuar. Tenemos que avanzar con esta agenda tan importante, tenemos que avanzar y no solo hablar con relación a nuestros planes en lo que hace a la COP26 y nuestros compromisos para hacer frente al cambio climático. En la conferencia vamos a movilizar nuestros objetivos en materia de mitigación y en función de los compromisos que hacen a las contribuciones determinadas a nivel nacional en materia de metas de emisiones, pero también con el foco en las estrategias a largo término, cómo implementar los distintos aspectos relacionados con las energías renovables, entre otros. El otro aspecto tiene que ver con el financiamiento de la adaptación. Y aquí se presenta el vínculo con la naturaleza y con las soluciones basadas en la naturaleza, algo muy importante. Algo que hemos aprendido de este terrible año de la pandemia ha sido la conexión entre la naturaleza, las personas y el medio ambiente. Pero para que todo esto ocurra hacen falta fondos y es ahí donde entran a jugar las instituciones financieras como el BID. Un papel muy importante y, por supuesto, las negociaciones internacionales para llevar adelante los objetivos del Acuerdo de París son fundamentales. Hay tantas oportunidades en América Latina y el Caribe, una región que también se enfrenta a tantos retos con el doble impacto de la pandemia en términos de pérdidas de vidas, pero también en cuanto a los impactos socioeconómicos a largo plazo. Y la agenda del cambio climático también pasa por el cambio social y económico. Como todos sabemos, existen muchos riesgos y desafíos por delante. Desafíos recientes que están aumentando, eso nos dice la ciencia, que también nos dice que si actuamos con ambición y con determinación en la próxima década, podemos contener el ascenso de la temperatura dentro de la banda de 1,5 grados y puede haber oportunidades para empleo y crecimiento económico. Además de abordar esos retos inherentes en el cambio climático, esto también es una oportunidad para la recuperación verde. Y es ahí donde el papel del BID es tan crucial. El importante informe sobre la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza en América Latina y el Caribe es algo muy importante. La COP también es una gran oportunidad para la región por la preciosa biodiversidad y ricos ecosistemas presentes en la región. Es importante proteger y conservar los recursos, pero también ofrecen algunas de las soluciones para hacer frente al cambio climático. Así que, por ejemplo, hablándoles desde Panamá, apenas ayer vi cómo la restauración de los manglares y de los pantanales ha ayudado a recuperar el medio ambiente y traer de nuevo vida silvestre y aves de nuevo, además de generar protección costera contra los impactos del cambio climático. Y todo esto con el trasfondo de los rascacielos en Panamá, que son señales de prosperidad y crecimiento en la ciudad, pero también esta es una ciudad que puede verse muy vulnerable ante los impactos del cambio climático. Así que tenemos que trabajar de manera conjunta en planes de acción integrados. Y los ministerios de Economía y de Finanzas, los expertos de toda la región, deben seguir un enfoque integrado que incluya distintas jurisdicciones dentro del gobierno y también incorporando al sector empresario y a la sociedad civil. También en esta región, por supuesto, tenemos la región del Amazonas y como parte de los ricos sistemas de biodiversidad. Y vamos a alentar una declaración sobre la
protección y conservación de las selvas y bosques, promoviendo también un uso adecuado de la tierra, pensando también los sumideros de carbono. La deforestación también está contribuyendo en gran medida a las emisiones a nivel global. Así que se presentan muchas oportunidades para la región de América Latina y el Caribe, y también hay muchas oportunidades para que el mundo se reúna para construir un mundo mejor. Y en el centro de todo esto están las personas, la calidad de vida de las personas, sus medios de vida y sus mismas vidas. Y ya se está haciendo tarde para las palabras, es hora de actuar. Así que alentamos a todos los países, a todos los gobiernos, a todas las empresas y a todas las partes de la sociedad civil a tomar la iniciativa con ideas y compromisos para la acción y a asegurarse de responsabilizarnos a nosotros para implementar estas acciones lo más pronto posible en pos de un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Clauder, por sus aportes a nuestro evento. Quisiera ahora invitar a presentar al asociado senior, la asociada senior de WRI a presentar los resultados principales del estudio. Tiene la palabra. Okay. We're live. Thank you. Thank you, Janaína. Gracias. Thank you for... Janaína, gracias a todos. Agradezco su paciencia. Soy Suzanne Osmond del World Resources Institute. Es un honor estar con ustedes para hablar con ustedes de los resultados clave de la nueva serie de informes de RI y el BID. Van a tener este material accesible en línea y pueden fijarse en la parte inferior de la pantalla. La idea ha sido entender la situación en toda la región y también identificar formas de vincular las soluciones basadas en la naturaleza con oportunidades de inversión a mayor escala. Estos informes se ocupan de un cuerpo de investigación bastante importante ya existente. O sea que se repasa el estado de conocimiento y de prácticas en materia de soluciones basadas en la naturaleza en la región, con recomendaciones para donantes, inversores, gobiernos y empresas públicas para ver cómo aumentar sus inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. Encontramos que existe una gran cartera de proyectos de SBN que buscan integrar la infraestructura verde y gris, buscando aumentar la resiliencia. Identificamos 116 proyectos en la región. Vemos que no estamos capturando todo, pero esto representa una cantidad considerable de todas formas. Y nos ocupamos específicamente de los proyectos sobre energía hídrica, resiliencia del transporte y desarrollo urbano, no buscando otros que tuvieran que ver con la mitigación, a pesar de que por supuesto son importantes. Algo que surge de esta nueva investigación es que las soluciones basadas en la naturaleza deberían ser una mayor prioridad ahora que nunca antes, por el papel que pueden tener esas soluciones en la recuperación económica y en la acción climática en la región. La tabla que vemos aquí resume los tipos de soluciones más comunes que se están aplicando en la región y los beneficios principales que se persiguen. Se muestra que se puede mejorar la prestación de servicios, por ejemplo, aumentando la resiliencia, y muchos estudios de la región resumidos en los documentos muestran que los beneficios pueden ser bastante significativos y más de 70 de esos proyectos apuntan también a aumentar
mejorar los medios de vida y aliviar la pobreza. Y por lo menos 30 de estos proyectos generan oportunidades de empleo para miembros de las comunidades locales. Así que se generan beneficios múltiples en forma simultánea. También se busca fomentar el secuestro de carbono y proteger a la biodiversidad. A pesar del claro potencial, encontramos que hay un déficit considerable en lo que hace a las soluciones basadas en la naturaleza. La mitad, más de la mitad de estos proyectos están todavía en etapa de preparación, o sea que todavía no se pueden implementar plenamente. Hay muchas razones, pero una principalmente es la falta de financiamiento disponible. 3/4 de estos proyectos dependen fuertemente de préstamos no reembolsables, que son importantes, pero quizás no sean la estrategia financieramente más segura para el financiamiento y la operación de estas soluciones basadas en la naturaleza a largo plazo. Muchos de estos proyectos buscan entonces fuentes de inversión y nuevas estrategias de financiamiento se vuelven importantes. Los proyectos van a requerir más apoyo en la etapa de preparación para que las estrategias puedan atraer inversiones a mayor escala. Y, por supuesto, el tema de conseguir el financiamiento y de hacer frente al cambio climático va a seguir siendo un desafío en un contexto de crisis económica. Pero debemos actuar ya. Y vemos que la infraestructura es gran beneficiaria de las SBN. Y los proyectos no siempre se prestan fácilmente a las inversiones, pero hay oportunidades para cambiar esta situación. Y si lo logramos, podemos aprovechar inversiones de mucha mayor escala para las soluciones basadas en la naturaleza. Uno de los documentos de la serie cubre lo que está pasando a nivel internacional en materia de financiamiento de SBN. Por ejemplo, bonos verdes, financiamiento combinado, otro tipo de estrategias como el que captura de valor de la tierra, la mitigación del riesgo financiero y las pólizas de seguros. Y el financiamiento privado es especialmente relevante. Y replicar este tipo de estructuras en la región de América Latina y el Caribe exige ciertas condiciones. Hace falta que los inversores se acerquen a la mesa y nos ayuden a diseñar activamente las estrategias. Los gobiernos y las empresas de servicios deben profundizar su compromiso con estos proyectos para garantizar que haya ingresos y que haya una garantía de elegibilidad crediticia. Es importante tener también casos de prueba para estas estrategias y su atractivo. Es interesante ver cómo se están escalando las inversiones en SBN en el BID. Desde 2015 se han invertido 813 millones de dólares con 28 proyectos que integran infraestructura gris y verde. Han tenido que ver con seguridad hídrica, también con energía de transporte, y el documento detalla las numerosas ventajas de estos proyectos en lo que hace a ecologizar y aumentar la resiliencia de las inversiones en infraestructura verde. Los planes del BID y los de los gobiernos y empresas de servicios deberían tomar nota de estos logros y promover más este tipo de soluciones. Ahora, más que nunca, maximizar el impacto de la inversión se vuelve crítico y las soluciones basadas en la naturaleza tienen el potencial de lograr esto o ayudar a hacerlo. Muchos proyectos en América Latina y el Caribe son una gran base para empezar a trabajar, pero estos proyectos no van a desarrollarse solos necesariamente. 3 recomendaciones de los documentos pasan por el hecho de que hay que lograr un mayor compromiso de los inversores para impulsar la innovación financiera. Hay que fortalecer nuestros esfuerzos de monitoreo y evaluación para inspirar confianza entre los inversores y debemos incorporar las SBN en etapas tempranas de la planificación de la infraestructura para que este tipo de oportunidades se consideren de manera habitual en los proyectos y así favorecer la identificación de las oportunidades. Para ayudar a lograr estos objetivos debemos apoyar las políticas y la colaboración intersectorial. Los documentos ofrecen muchos más detalles sobre estas recomendaciones y sobre cómo podemos alcanzar estos objetivos, y WRI y el BID han estado trabajando estrechamente para lograr estos objetivos en la práctica. Finalmente quisiera reconocer a los muchos autores y
a quienes han apoyado el trabajo, además de las más de 150 personas que han contribuido a este trabajo. Muchos están en línea ahora, así que por favor siéntanse libre de contactarnos para cualquier comentario o pregunta y gracias por su atención. Con eso quisiera ahora darle la palabra a Ellen Meirovich, a cargo de Cambio Climático en BidInvest, que va a moderar el siguiente panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por esta valiosa presentación y por destacar la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza. Como lo mencionó antes Susan, mi nombre es Ellen Meirovich y yo soy la jefa de cambio climático de BidInvest, el brazo privado del grupo BID. Como hemos ido escuchando, las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir hasta un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para alcanzar los acuerdos de París y limitar el calentamiento global a 2 grados para el 2030. Y tenemos poco tiempo. Ustedes saben que salió el reporte en agosto del IPCC que nos recordaba que tenemos menos de una década. No es nada. Menos de una década para cambiar el rumbo hacia lograr estar en menos de 2 grados. Y las soluciones basadas en la naturaleza pueden lograr y ayudarnos a alcanzar estas metas de conservación y protección de la biodiversidad, justo también hoy, en el contexto del inicio de la COP de biodiversidad que empieza hoy en China. Como recién lo mencionaba Susan, la naturaleza puede ayudarnos a la recuperación post-pandemia, generar empleos, proteger ecosistemas críticos y movilizar inversión privada. Esto es uno específicamente de los temas en los que nos vamos a enfocar hoy. Hay una gran oportunidad de invertir en soluciones basadas en la naturaleza para la región. Por esa razón es que nuestros colegas de la División de Cambio Climático del Grupo de Capital Natural se abocó a desarrollar esta publicación junto a nuestros colegas del WRI. Y estas publicaciones, como los mencionamos, pueden bajarlas de los links tanto de las páginas del BID como WRI. Este trabajo es crítico. Ya muestra que hay un pipeline robusto de más de 156 proyectos, como lo mencionó Susan. Muchos de ellos tal vez
estadio inicial, preparatorio, pero las ideas están allí, el interés está allí, la innovación está allí. Y lo que necesitamos es lograr poder movilizar los recursos del sector privado para que estas inversiones o ideas se vuelvan realidad. Y nosotros desde el BID podemos desempeñar un papel clave en orientación de estos proyectos desde concepto a bancabilidad, a través del apoyo técnico y financiero para la preparación de estos proyectos. Como mencionamos, el BID se ha comprometido a incrementar este apoyo para incorporar consideraciones de soluciones basadas en la naturaleza y analizar las oportunidades de acuerdo con los países y en todas las etapas de preparación del proyecto, desde la identificación del proyecto hasta la inversión, hasta la ejecución. Y estas estrategias se alinean perfectamente con la visión 2025. Nosotros en BID Invest tenemos un enfoque renovado dentro de la visión 2025 en promover el crecimiento verde, sostenible, incluyendo a través de financiamiento innovador y la movilización de recursos del sector privado. Y hoy, para hablar de cómo impulsar más esta inversión del sector privado en las soluciones basadas en la naturaleza, nos acompañan un excelente panel. Alonso Zapata, jefe del equipo de gestión ambiental de servicios de ecosistemas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Lisa Williams, Vice President of Goldman Sachs, and Zaida Melina Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán. Gracias por aceptar la invitación a este conversatorio el día de hoy. Entonces, empecemos con vos, Alonso. ¿Cómo podrías contarnos de la experiencia que has tenido en Perú? En el caso de la legislación, entendemos que hay ciertos fondos que se deben designar a la conservación, ecosistemas y la naturaleza. ¿Nos podrías contar un poco sobre los desafíos a los que se han enfrentado para movilizar estos recursos y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza? Sí, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación a este gran evento donde podamos compartir nuestras experiencias de DCAPAL, la empresa de agua potable que abastece el Lima Metropolitana. Bien, sí, efectivamente nosotros tenemos un mandato legal desde el año 2017 para, primero, tener un fondo que proviene del 1% de lo que pagan nuestros usuarios de agua de la capital, y con este fondo ejecutar acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas de donde proviene el servicio de regulación hídrica. Más o menos tenemos alrededor de actualmente unos 20 millones que han sido acumulados en estos tiempos. Pero el problema siempre, como bien señalabas, es la ejecución, porque una de las modalidades de ejecución que establece este fondo es a través de inversión pública, contratación de bienes y servicios, contratación de directas con las comunidades y contratar a una entidad autorizada por ley para manejar fondos ambientales. En lo que hemos tenido un poco de experiencia, ya sea PAL, porque no hemos ejecutado un buen número de proyectos, pero sí hemos transitado el ciclo de inversión, que es desde la preinversión, la ejecución, el funcionamiento o la operación y mantenimiento. Entonces, creo que el gran problema que tuvimos inicialmente fue que no teníamos formuladores con quien ejecutar estos proyectos. No había personal lo suficientemente capacitado para ejecutar estos proyectos. Luego tuvimos un problema al interno de CEAPAL, que CEAPAL es una empresa dedicada a la infraestructura normalmente gris, captaciones, alcantarillado, pero no tenía expertise en este tipo de proyectos. Entonces, eso hizo que no pudiéramos avanzar en el ritmo que teníamos que avanzar. Entonces, creo que el primer problema que tuvimos ahí fue ese, no tener, por un lado, formuladores, era un tema nuevo y también nuevo hacia lo interior de CEAPAL. Cuando tuvimos eso para enfrentar, lo primero tuvimos que echar mano a la institucionalidad que había fuera para tratar de contar con los proveedores de este tipo de servicios. Y a lo interno, lo que se hizo fue una pasantía
hacia el Fondo de Quito, que tenían ya experiencias en este tipo de proyectos, para que nuestros formuladores, nuestros equipos responsables de presupuesto, puedan, los responsables también de licitaciones, puedan ver cómo es que se manejan este tipo de proyectos y sobre todo ver un proyecto in situ, de qué le estamos hablando, desde cuando nosotros hablamos de proyectos basados en la naturaleza o proyectos ecosistémicos o proyectos de simple cosecha de agua que nosotros aquí en Perú le llamamos, ¿no? Eso nos permitió concientizar, sensibilizar tal vez, y nos permitió avanzar un poco. Y ahora sabemos bastante bien el proceso de inversión pública, lo conocemos bastante. Claro, la magnitud de CEAPAL, que tiene prioridades también con obras de infraestructura gris, hace también que lo de infraestructura verde, infraestructura basada en la naturaleza, vaya un poco más lento, pero ya tenemos experiencias en este tipo de proyectos, ¿no? Pero también queremos avanzar las otras modalidades, por ejemplo, las contrataciones directas con las comunidades, que creo que eso es importante, pero para eso hay que hacer arreglos institucionales. También es importante, eso creo que nos permitiría muchísimo porque llevamos directo la inversión, dinamizamos la economía local, y creo que los comuneros son los mejores llamados a hacer estas actividades de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas que abastecen el agua para el. Entonces, sí hemos avanzado, ¿no? Ya tenemos un proyecto ahorita en ejecución que busca recuperar un humedal que ha sido degradado por la extracción de su turba, y tenemos otros proyectos en cartera que esperamos en lo que va del año y lo que viene el próximo año poderlos ejecutar. Entonces, nuestra experiencia creo que está bien, la vamos avanzando, nos estamos enriqueciendo, y creo que en los próximos años haremos más ejecución con este fondo. Gracias. No, gracias, Alonso. Muy interesante las experiencias y la identificación rápida de nos falta capacidad de formular los proyectos, nos falta capacidades internas, ¿qué hacemos? Hacemos una pasantía, traemos experiencias de donde se pueda replicar internamente. Esto es muy importante porque un punto que dijiste que me pareció crítico es de qué estamos hablando, y creo que cuando los ojos ven que es un proyecto basado en la naturaleza, todos dentro de una empresa, tanto del sector privado como también del sector público, se entienden más y se abocan a hacer este tipo de proyectos con mayor entusiasmo y mejor predisposición. Entonces, esto de los proyectos de cosecha de agua y que las distintas partes de la empresa lo puedan ver, ayuda muchísimo. Lisa, thank you for joining us. Thank you for bringing Lisa, us por the perspective from conectarte con nosotros y traernos la perspectiva de Goldman Sachs. Queremos ver en profundidad la experiencia del sector privado con este tipo de proyectos. ¿Qué ve usted como las barreras más importantes para inversiones del sector privado en soluciones basadas en la naturaleza? Gracias por invitarme. Yo estoy en Goldman Sachs viendo esto, y hay paralelos en los primeros días de inversión de impacto. Había un consenso inicial de que era necesario hacer algo, algunos muy comprometidos con la causa, y luego otros actores que estaban esperando un poquitito más porque querían primero ver más datos y ejemplos para ver si funcionó, dónde fracasó y cómo se puede aprender. Creo que una de las barreras principales para el sector privado para invertir en estas soluciones basadas en la naturaleza es la no diferenciación entre riesgo percibido y real. Nuestro papel en el mercado para nuestro equipo es establecer claramente esta distinción. Dónde trabajamos, dónde invertimos. Existen riesgos, por supuesto, pero hay que entenderlos claramente antes de asignar capital. Pero también hay riesgos que se pueden disminuir con la debida diligencia, y eso llevaría a la acción. El primer paso, entonces, es ver las etapas superiores, ver los riesgos y así identificar dónde hay falta de entendimiento acerca de la tecnología o la ciencia, si se puede complementar con investigación, si hay sesgos, si conviene invertir en ciertos mercados, y podemos pensar realmente en forma creativa acerca de estructuras financieras para lograr
nuestro impacto social. Luego de completar estas acciones, desarrollar entonces relaciones con socios. Pueden ser líderes comunitarios, agencias locales o nacionales, grupos dedicados al ambiente, etc. Lo que podemos ver entonces al invertir más capital en estas soluciones basadas en la naturaleza es tener la disposición de trabajar con información imperfecta y con capital entre alianzas que piensan en forma muy semejante. Muchas gracias. Han mencionado aspectos muy importantes, fracasos de mercado, de falta de información, la falta de historial de inversiones específicas y cómo reunir distintos inversores. Es realmente una barrera real, ya que por más de que no haya riesgos reales, los riesgos percibidos pueden demorar la inversión o por lo menos la decisión de proseguir con una inversión, y todo eso hará una diferencia enorme. La perspectiva que acaba de mencionar, de identificar cuáles son los riesgos reales, cuáles son los riesgos percibidos, y quizás tener un análisis más profundo o más estudios. Y quizás los estudios realizados por WRI y el BID pueden mitigar los riesgos percibidos de las soluciones basadas en la naturaleza. Pero esta vez desde una perspectiva local. ¿Cuál es el rol que vos ves a las autoridades locales en promover soluciones basadas en la naturaleza? Muchas gracias en primera instancia por la invitación y por tener la oportunidad como gobiernos locales, ¿no?, de manifestar un poco cuál es la postura, la situación y la importancia de visualizar una herramienta tan importante como soluciones basadas en naturaleza para esto, ¿no? Y si me permiten, me gustaría contextualizar la pregunta con 3 puntos, ¿no? Creemos que hay muchísima importancia, ¿no? O el primer punto a destacar es que necesitamos entender la importancia y el impacto de la implementación de soluciones basadas en naturaleza para apuntalar el tema del cambio climático y sobre todo el tema de la atención a la adaptación y vulnerabilidad que estamos viviendo a nivel local y difícil de manejar por los gobiernos locales, ¿no? El segundo punto es que estas soluciones, ¿no?, esta herramienta la tenemos que implementar, potencializar, arropar para garantizar que pueda ser viable, factible y efectiva. Necesitamos apuntalar ese segundo punto. Y en tercero, algo que es en respuesta a qué podemos hacer como gobiernos locales, pues podemos acompañarnos. Y en este sentido, o revisando cada uno de los 3 puntos, pues me gustaría poner, por supuesto, como ejemplo, que estamos apuntalando desde el gobierno del Estado de Yucatán, ¿no? Y aquí, desde el primer punto, entender el impacto y la importancia es que los gobiernos locales en muchos lugares, en gobiernos en vías de desarrollo o subdesarrollados, pues nos encontramos con la imposibilidad de poder implementar muchas acciones por falta de recursos, ¿no? Y no solo recursos, sino también recursos humanos incluso, ¿no? Entonces, esa es una de las principales barreras locales. Y sí observamos que la implementación de soluciones basadas en naturaleza nos permiten reducir esas brechas de necesidades de recursos. Creemos que es una herramienta innovadora, no solamente en términos financieros, sino por supuesto también en términos de efectividad y de impacto. Los beneficios que se pueden tener implementando soluciones basadas en naturaleza a nivel local pueden ser muchísimos en temas ambientales, en metas de reducción de gases de efecto invernadero, en metas de absorción de carbono, pero también en metas de desarrollo sostenible para las comunidades, ¿no? El generar este impacto directo en las comunidades en beneficios sociales, en beneficios económicos, en beneficios de desarrollo del bienestar que pueden tener, es muchísimo. Y generar una comunicación efectiva y asertiva sobre este impacto, creemos que es una de las posturas más importantes que tienen que aportar los gobiernos locales. En el segundo punto, hacerlos viables y factibles, por supuesto, es acompañar a todo el proceso de generación de estas soluciones, y esto solamente se puede hacer si los gobiernos locales estamos comprometidos
junto con las academias, junto con las asociaciones civiles que nos acompañan en procesos de apuntalamiento, de generación de información de calidad para poder apuntalar y hacer eso que mencionaba la colega anterior, menor, ¿no? En tanto los gobiernos locales podamos apuntalar y tener estas herramientas, pues vamos a ser más efectivos. Y esto nos lleva al tercer punto, ¿no? Y en Yucatán lo que estamos haciendo es precisamente mapear, generar estas interacciones, el tener una estrategia de acompañamiento y de recuperación verde que nos permita hacer de la implementación de soluciones basadas en naturaleza no solo una realidad a nivel local, sino un ejemplo de cómo implementarlos, cómo medirlos y cómo acompañar el impacto positivo de cada una de ellas. Gracias, Zaida. Muy interesante porque creo que es muy importante el rol del gobierno local en cosas que me dijiste que son críticas. Uno, el involucramiento de la comunidad. Eso me parece clave porque muchas veces las comunidades, si no hay este enlace, pueden sentirse desplegadas o desligadas del proyecto que en realidad la intención primera es cubrir y proteger a estas comunidades. Entonces, ese rol crítico, angular que tienen las comunidades locales, los gobiernos locales, es muy importante. Y el tema de la data no es menor. Mucha data local, pueden hacerse unos estudios globales muy importantes, pero la data que tienen los gobiernos locales es única. Y saber que los gobiernos locales pueden no solamente contar con la data, con la información de los vecinos que saben dónde están los cuellos de botella, pero además esta alianza entre las asociaciones civiles que mencionaste, las asociaciones locales, es clave justamente para disminuir los riesgos percibidos que mencionaba recién nuestra colega Lisa. Ahora quisiera hacerle la misma pregunta a todos, a los tres, y escuchar sus perspectivas. Desde todo lo que hemos escuchado es sobre barreras y desafíos existentes, pero ¿cómo podemos trabajar juntos frente a estos desafíos y acelerar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Dónde ven las oportunidades para la región? Si me podés empezar, Alonso, desde tu punto de vista. Mi querido Jaime. Gracias. Sí, como les había dicho, creo que lo importante aquí es compartir las experiencias y compartir ese conocimiento que tenemos en los diferentes ámbitos en cada país. Y les había comentado la experiencia que tuvimos nosotros, nos sirvió mucho la experiencia que tiene nuestro vecino país del Ecuador, y creo que de la misma manera podemos hacer con otros países, unos han avanzado más, y esas experiencias, en algunos se han tenido éxitos, en otros probablemente se han tenido fracasos, pero creo que nos sirven mucho de este tipo de experiencias. Creo que algunas intervenciones, cuáles son más costo efectivas, es importantísimo saber poder trasladar en la medida de ciertas similitudes de las cuencas, podamos extrapolar este tipo de medidas. Creo que también, por otro lado, es importante la articulación en nuestro país, por ejemplo, cuando tenemos varias entidades públicas que queremos intervenir en un mismo espacio con una misma finalidad, es complejo. No es posible esa articulación porque hay un entramado legal que no lo permite. Entonces tenemos que flexibilizar ese aspecto para que podamos articular rápidamente a las diferentes entidades y potenciar nuestras intervenciones en nuestros ámbitos. Creo que también hay que involucrar mucho al sector privado, pero también hay que bajar o de repente reformar el sistema legal para que pueda ser mucho más ágil ese tipo de intervenciones. Yo creo que finalmente las intervenciones locales con las comunidades, en nuestro caso de nuestro país, nosotros tenemos que conversar mucho con las comunidades, crear acuerdos voluntarios con ellos, sentarnos, tratar de compensarlos, porque también hay unas ideas que probablemente en contra de este tipo de actividades hay que trabajar bastante duro. Entonces creo que hay experiencias en este tipo, me parece que en otros países también las hay, y podamos intercambiarlas de tal manera que sea mucho más efectiva nuestra incidencia en estos ámbitos con soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en nuestro caso, para asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento de una gran ciudad que se encuentra en un desierto donde no hay agua, y creo que garantizar el agua para una
para una gran ciudad es importante, y creo que con estas soluciones basadas en la naturaleza es interesante y creo que lo podemos lograr. Gracias. Gracias, Alonso. Lisa, what are your takes? Where are the biggest opportunities? Lisa, ¿dónde ven las mayores oportunidades en la región para estas soluciones basadas en la naturaleza? One thing that I want to say is I really agree with the points Estoy de that my acuerdo co-panelists have made on this topic. lo que And han in terms dicho of mis thinking colegas about accelerating sobre el deployment, I tema. just Y want to para emphasize acelerar la that implementación, quiero simplemente enfatizar, es importante que veamos cuidadosamente nuestro enfoque. El punto que hice antes acerca de distintas necesidades estando al centro dependería obviamente de la geografía local y de las necesidades de esa comunidad, sea agua potable o saneamiento o desechos. Tenemos retos ambientales y es importante para ello tener la perspectiva local. También soy cuidadosa de ver que hay mucho potencial de impactos negativos en la comunidad, impactos inesperados, pero también se puede generar más negocios en la región, también mayor comercio, y esto creará empleos, lo cual es importante para la recuperación. Otro concepto importante es el crecimiento inclusive. Yo he dedicado mucho tiempo pensando es cómo podemos tener un empoderamiento económico, pero al mismo tiempo mejorando acceso a salud, a educación, accesibilidad. Es importante tener un enfoque holístico para ver cómo pueden estas comunidades capitalizar de las soluciones basadas en la naturaleza. Sé que hay muchas instituciones grandes que están ingresando en el espacio y hay que ser cuidadosos y pensar en las comunidades locales, qué contribuyen ellos y qué visión tienen. Una cuestión que planteamos es que si perdemos la escala del impacto, si diluimos nuestros impactos, y debemos encontrar algo que funcione. No podemos depender simplemente de las buenas intenciones porque lo que está en juego son vidas y bienestar. Entonces quiero enfatizar que los socios pueden traer la experiencia local que se requiere para esos proyectos, para escalarlo, no desde el punto cero, pero para escalar. Una última reflexión. Pues creo que coincidir con mis compañeros de hecho, creo que aquí uno de los grandes retos es precisamente hacer coincidir estas oportunidades que desde el sector público, desde la importancia sectorial, llámese biodiversidad, agua, desarrollo urbano y demás, desde el sector privado e incluso las asociaciones y la academia, pues necesitamos generar o cursar un proceso, y ahí está el gran reto, ¿no? Un proceso de armonización de estas áreas de oportunidad que tenemos en cada uno de nuestros sectores, y yo apuntalaría a que lo que tendríamos que estar visualizando es a generar una política integrada que nos permita no solamente hacer coincidir estas áreas de oportunidad que hoy tenemos con el crecimiento verde, con el desarrollo inclusivo, comentaba Lisa, sino pensando en la permanencia de esto y que no se conviertan en proyectos, sino se convierta en un esquema de desarrollo en las áreas donde se está visualizando esta oportunidad. Muchísimas gracias, Zaida. Muchísimas gracias a los tres por sus valiosos aportes. Creo que esta conversación inicial, que espero que continuemos en el futuro, me llevo algunos mensajes. Si bien hubo algunos desafíos respecto a cómo armar este tipo de proyectos, capacidad, ¿Qué es lo que hay que hacer? Formación incluso dentro y fuera de las comunidades, hay una oportunidad muy grande de convertir estos proyectos en inversiones y en realidad que no solamente sirve para una naturaleza o proteger la naturaleza, sino que también sirve, como dijo Lisa, para el crecimiento inclusive, dando oportunidades tanto de acceso como de crecimiento a distintas regiones de Latinoamérica y el Caribe, para poder justamente lograr proteger la naturaleza, pero también tener los beneficios que esta protección de la naturaleza trae, tanto económicos como de salud, como de cambio climático.
Con esto quisiera pasar y quisiera cederle la palabra a Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI en México. Adriana, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchísimo gusto estar este día de hoy por acá con ustedes. Más con un tema que es tan relevante en este momento como las soluciones basadas en la naturaleza. Pienso que es un momento de celebración al tener este nuevo reporte en que estamos cada vez más profundizando en el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza para traer cambios en la infraestructura y en el medio ambiente y en el medio rural a través de grandes proyectos. Como ha comentado Lisa, existe todavía una diferencia muy grande entre el riesgo real y el riesgo percibido, y pensamos que ese tipo de informe tiene una gran relevancia en dos aristas. Una, en bajar esa percepción de riesgo, en empezar a analizar con más detalle los casos, cómo se están dando. La verdad, estamos tomando algo que está empezando a tener más significado, que va creciendo. Pensamos que esa percepción de riesgo, a la medida que la analizamos, como es el caso del reporte, se puede ir bajando e incrementando de manera muy significativa el tipo de financiamiento para esas soluciones. En un momento en que son cruciales, vemos la gran importancia a la medida, dando el ejemplo de México, en que este año tuvimos 80% del territorio en sequía, necesitando recuperar agua de lluvias y una serie de medidas, inclusive para mantener la agricultura, y por otro lado, otros estados con inundaciones terribles, en que más bien pasan una gran parte del año ya con pérdidas muy relevantes también por el régimen de agua tan cambiante. Entonces vemos una gran necesidad, una creciente necesidad, y pensamos que la serie, ese es el primero de esa segunda serie de reportes que estamos haciendo con WRI y el BIC, que van a permitir comunicar mejor esas decisiones como parte de la agenda para los mercados, y esperando que la oportunidad realmente se vaya incrementando. Para cada dólar invertido en ese tipo de infraestructura del sector privado, la evidencia está colocando que logramos realmente más que recuperar, pero además con una capacidad que ha comentado tanto Alonso como Zaida, también Lisa, con ese potencial de crear un crecimiento más inclusivo, de hacer el tipo de soluciones mucho más juntos con la comunidad, mucho más integrados, soluciones más holísticas, que no se trate solo de arreglar el medio ambiente en que viven estas personas, pero que también pueda traer acceso a la salud, a la educación, y que se vaya transformando en iniciativas mucho más sostenibles, de una manera más holística, más integral, que son mucho de lo que estamos necesitando en ese momento. Esperamos que el espacio también nos abra, como comentó Alonso, a muchas más posibilidades de compartir experiencias. Pensamos que también tiene un gran potencial en términos de bajar el riesgo percibido, y el challenge, o sea, el reto, pero también la oportunidad de ir buscando crear nuevos mecanismos de trabajo interinstitucional, porque normalmente esas soluciones más integrales necesitan trabajos conjuntos que hoy en nuestro marco institucional, la mayoría de los países, tenemos bastante dificultad de poder avanzar. Y finalmente, para no reducir el tema de la data, el tema de los datos, que sí se necesita generar fuentes nuevas y tener cada vez mejores fuentes de datos. El momento para el lanzamiento de este reporte se celebra ahora, en ese momento, antes de la COP. WRI y el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones vamos a poder llevar para aumentar el diálogo, para aumentar ese intercambio, y en ese gran evento y en ese gran momento, y con la posibilidad y con el seguimiento de trabajo para alcanzar muchos resultados tan necesarios para los países de América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tus palabras.
y a todos por seguir con nosotros, ¿no? Y ahora sí, vamos a retomar la conversación entre el presidente del Instituto de Recursos Humanos y el presidente del BID, Mauricio Claver Carón, sobre los desafíos del cambio climático para la región hoy, como la mitigación y el crecimiento de la recuperación post-pandémica y cómo encontrar realidad. President Dasgupta, the floor is yours. Tiene la palabra. Good afternoon, everyone. I'm delighted to be joined by President Claver Carone. Por suerte tengo conmigo al presidente Mauricio Claver Carone del Banco Interamericano de Desarrollo y ver cómo está respondiendo el BID al cambio climático, el mundo crítico que se enfrenta América Latina y el Caribe al acercarse COP26 y la oportunidad de tener más inversión y acciones climáticas y recuperación verde de post-pandemia, incluyendo a través de soluciones basadas en la naturaleza. Esta conversación se basa en nueva investigación lanzada por el BID y WRI. Ha sido un placer colaborar con el BID en este trabajo. Para aquellos de ustedes que desconozcan, las soluciones basadas en la naturaleza son estrategias que refuerzan la salud de la naturaleza. Inversión en estas soluciones basadas en la naturaleza, conocido por la sigla inglesa NBS, puede mejorar la infraestructura de los países, evitar pérdidas, salvando miles de millones de dólares al año para los países. Por ejemplo, humedales y bosques pueden absorber y filtrar aguas de inundación que dan mejores comunidades, mantienen el suministro de agua y evitan daño. Las soluciones basadas en la naturaleza también conducen a ganancias de empleos en turismo, en la producción de alimentos, pesca y madera. Y aún más importante, pueden entregar otros beneficios, tales como aire más limpio, protección de la biodiversidad y en forma crítica, los NBS pueden suministrar una tercera parte de la mitigación climática necesaria de aquí al 2030 para mantener el calentamiento mundial por debajo de 2 grados centígrados. Estas soluciones existen hace mucho, especialmente desde que la acción la conferencia del 2013. Se creó un equipo para ver el financiamiento en estas soluciones y esto se va a discutir en la COP26 en Glasgow. Algunas personas llaman esto la COP de la naturaleza, la COP que ha establecido el 6 de noviembre como Día de la Naturaleza y tendrán sesiones en los 2 primeros días con 150 jefes de Estados y 3 horas de discusión se dedicarán a la naturaleza. Presidente Claver Carone, es un placer realmente estar con usted. ¿Cómo está usted? Ha sido un placer colaborar con usted. Muchas gracias, Ani. Un placer para mí también estar aquí. Gracias a WRI. Realmente es un placer mutuo trabajar con usted. Gracias, Mauricio. Mauricio, la región de América Latina y el Caribe es una de las regiones más impactadas en el mundo por el cambio climático. Es una región, sin embargo, que también puede ganar mucho al responder y a tener parte de la transición de una economía verde. ¿Cómo ve usted las oportunidades para la región? Creo que lo mencionó usted antes, tenemos gran impulso aquí y esto es parte, o el entusiasmo que tenemos, el entusiasmo mutuo, el trabajo conjunto para considerar lo que significa el cambio para América Latina y el Caribe. Sí, lo hemos hablado como vulnerabilidad, ya lo conocemos, pero también mencionó usted el potencial enorme de esta región con las políticas verdes adecuadas. El banco está ayudando a sus 26 Estados miembros a mitigarse y adaptarse al riesgo y al captar lo que vemos como una oportunidad única
que nos ha presentado la pandemia para reconstruir sosteniblemente. Y esto significa verlo holísticamente, creando beneficios para un clima más sano, nuevas oportunidades para trabajos verdes y crecimiento. Los trabajos verdes que generan crecimiento. ¿Cómo podría describir el reto? Nuestra región está en encrucijada histórica, donde vamos a tener ganadores y perdedores, pero aquí no queremos tener perdedores cuando hablemos de clima, todos queremos ganar si perseguimos las oportunidades. La pandemia ha impactado esta región más que otras, con la tasa de muertes más elevados y contracción del PIB más grande en la región. Pero al igual que la pandemia, el cambio climático presenta retos para la región también. Vemos que 8 de nuestros 10 países están entre los 10 más en riesgo de cambio climático. Ya hemos visto algunas temperaturas más elevadas el año pasado y este año hemos tenido una temporada de huracanes del Atlántico que ha pasado todo el récord anterior. Hemos visto sequías en el Pantanal, peor en las últimas 6 décadas, además de los incendios forestales. Estos impactos tienen costos económicos importantes. Se estima que si limita el calentamiento a menos de 2 grados, nuestra región va a tener impactos que alcanzará a $1.000 millones anualmente para el 2050. Pregunta usted qué significan estas temperaturas, más incendios, las tormentas para más allá de las fronteras. Va a afectar los productos básicos, los envíos, destrucción de cosechas, inmigración en las décadas siguientes debido a inseguridad alimenticia. Entonces, buscar economías verdes también nuestra región lo debe hacer. Nuestra región, y esta es una gran oportunidad, tenemos grandes cantidades de litio, de elementos raros de la tierra que se necesitan para la construcción de baterías, turbinas eólicas y paneles solares. Pero no hay vacuna contra el cambio climático. Es una cuesta de prioridades, compromiso, mitigación, inversiones de adaptación. Es realmente cuestión de decidir si invertir en o innovar para el futuro. Presupuestos públicos en la región están muy acotados en este momento, especialmente después de las medidas contracíclicas contra COVID-19, pero es también muy compatible con el crecimiento económico. Cuando llegué a LID hace un año, mi prioridad era trabajar con expertos para diseñar un plan para acelerar la recuperación y sostenibilidad y derribar barreras. Eso es el resultado que vimos con la estrategia Visión 2025 que lanzamos en marzo en Barranquilla. Y el cambio climático es uno de los pilares centrales, pero también se refiere a las cadenas por digitalización, apoyar pequeña empresa, igualdad de género. Todo esto tiene que ver con el futuro sostenible. Aquí creemos que con las políticas fiscales adecuadas, descarbonización creará 15 millones de nuevos empleos netos para el 2030 en la producción de productos alimenticios, energía renovable, todo dólar invertido puede dar más de $4 en beneficios. La acción climática es buen negocio. Demos un ejemplo, Costa Rica. Hemos apoyado el Plan Nacional de Descarbonización, con lo cual se tendrá 41.000 millones de beneficios netos dentro de 3 décadas en mejoras del ecosistema. En Perú, este logro podrá ser de 140.000 millones de beneficios netos. Entonces, encaminados hacia la COP26, estamos trabajando en áreas más amplias, con más innovación, más ambición, más socios como WRI para nuestros pueblos. Estos son excelentes ejemplos. Podemos así conectar lo que está usted diciendo con la COP26. Ahora, en 2 semanas se van a reunir en COP26 en Glasgow los líderes del mundo. Usted estará ahí. Es un momento muy importante para el mundo, para los líderes también. Y para ver si podemos mantenernos dentro de los 1,5 grados a 2 grados.
El BID ha sido un líder e innovador en esta área. ¿Cuál es su papel aquí en este momento crucial para el mundo? Primero y ante todo, que espero estar en la COP26, lo veo con gran entusiasmo. Generalmente las COP se han caracterizado por mucho multilateralismo y objetivos en conjunto. Esperamos que ese espíritu esté en Glasgow para que podamos llegar al acuerdo para mantener vivo el objetivo de 1,5 grados. Para fines de 2021, por lo menos 75% de los países miembros presentarán contribuciones determinadas a nivel nacional actualizados. Queremos ver resultados concretos para los resultados. Uno será definir los directrices para los mercados de carbono. Queremos tener más transparencia en los pilares. Países necesitarán más tecnología, más financiamiento, transferencia de tecnología. El cambio climático está en nuestra visión 2025 y nosotros queremos ser y seremos el socio principal en esta región para aprovechar los beneficios de la recuperación post-pandémica. En Glasgow vamos a adelantar esta agenda. Y no les voy a decir hoy, pero estén preparados para escuchar grandes anuncios que haré en Glasgow. Estaré con el equipo ejecutivo del BID y les voy a dar ideas de la dirección que queremos tomar. Vamos a practicar lo que abogamos. Hoy el BID va a financiar 30% de financiamiento climático entre 2020 y 2023, con 5.000 millones anuales para apoyar acciones climáticas. También queremos evaluar el riesgo de desastres y de climas y alineados con el compromiso limitar la temperatura por debajo de 2 grados centígrados y evitar el punto sin retorno. En la Asamblea de Barranquilla el año pasado, los países miembros del BID nos pidieron ayuda para considerar la integración de climas, para tener mejores planificación y presupuestación para adaptación y mitigación. Veremos mucho más en Glasgow, entonces síganos. También quiero decir que este año hemos lanzado una iniciativa Amazonías, lo anunciamos en Barranquilla. Quiere crear modelos de desarrollo sostenible basados en capital humano, riqueza natural y patrimonio cultural. Esta semana, el Fondo del Clima Verde aprobó un fondo nuevo de bioeconomía amazónico de $600 millones que financiará muchos instrumentos y la creación de una unidad de Amazonía dentro del banco. Estamos casi listos para lanzarlo. Asegurará que cumplamos con estos objetivos. No estamos quietos. Para muchos anuncios dentro de poco. Todo lo que he anunciado en Barranquilla está sucediendo. En camino a Glasgow, el BID ha unido esfuerzos con otros bancos de desarrollo para integrar naturaleza en nuestras operaciones y estrategias y para reunir la naturaleza y agendas de clima. Van a escuchar. En el futuro, estos esfuerzos conjuntos serán clave para que todos los bancos multilaterales puedan tener proyectos, modelos de negocios, instrumentos financieros para promover, restablecer usos sostenibles de la naturaleza y sus servicios. Reino Unido ha inspirado el trabajo. Agradecemos mucho del trabajo conjunto. Vamos a dar a conocer también una nueva iniciativa de microfinanciamiento para el clima. Estamos obviamente tratando de financiar, mejorar la estructura interna, derribar barreras, aumentar nuestro compromiso y hacer compromisos importantes. Estos anuncios serán algunas de las maneras como el banco redoblará sus esfuerzos de cambio climático. Y ya estamos viendo resultados. Detrás de cada anuncio hay una serie de proyectos relacionados en todos los países, todos los sectores, y vamos a trabajar en áreas tan diferentes como la economía azul del Caribe y electromovilidad en el cono sur. Mucho se está dando a conocer y me entusiasma. Pero ahora soy yo quien te va a hacer preguntas a ti, Anil. Y voy a comenzar con una pregunta. Desde el punto de vista suyo, porque tengo que aprender de ustedes también, esto es un ejercicio mutuo, desde su papel encabezando el
WR. ¿Y qué cree usted que va a ganar América Latina o el Caribe de la COP? Denos buenos consejos. Primero, Mauricio, es interesante escuchar todos los anuncios y creo ver qué sorpresas nos presentarás en la COP26 y te estaré apuntalando. Creo que esta COP es especial por distintos motivos. Primero, es un momento de solidaridad. Los últimos años han sido sumamente difíciles por todos debido a la enfermedad, la economía, lo que ha sucedido con el multilateralismo. Aquí en la COP, 150 estados se reunirán representando todos los países del mundo, conectándose y el orden mundial es importante. Segundo, ya has mencionado, esto es una COP que viene después de la devastación de nuestras economías. El enfoque, entonces, de la visión 2025, conectando buenos empleos con la economía verde y la recuperación, es precisamente uno de los temas importantes que veremos en la COP y veremos cómo reaccionar. Pero por último, lo más importante para la región de América Latina y el Caribe es lo que has mencionado de financiamiento. La pandemia, la crisis económica, todo esto está conectado y nuestra investigación muestra que las soluciones basadas en la naturaleza pueden beneficiar a la economía, crear más empleos en los lugares más necesitados. Queremos asegurarnos de tener suficiente financiamiento fluyendo hacia los proyectos. Aquí es donde el BID tiene un papel crítico para la recuperación de la región. La COP es una plataforma crítica para recursos para América Latina y el Caribe para buscar la economía verde. La magnitud del financiamiento es lo que hay que expandir. Esto ha sido un caso prueba para los líderes mundiales aquí. El informe de la OCDE estima que 79,6 mil millones de dólares serán asignados para la zona sur. Y esto es además del monto aprobado en el pasado. Creo que lo alcanzaremos, pero esta cifra de 100 mil millones por año es importante. Nuestra investigación lo muestra. La pregunta es, ¿podremos alcanzar este objetivo? El compromiso del BID de 5 mil millones es música en mis oídos. Es fantástico. Esto ayudará a los países. Y para que los países puedan alcanzar este dinero para su recuperación. Este financiamiento público para el aspecto verde es lo importante y la escala es lo importante. Aún no estamos viendo, y por eso es tan importante lo que ha dicho, solamente el 3% de financiamiento verde se enfoca en las soluciones basadas en la naturaleza. Esto tiene que cambiar para así alcanzar la recuperación y el crecimiento deseados, y es ahí donde nos encontramos. Ari, eso es excelente, Ani. Y siempre miro que el vaso está medio lleno y mismo el sector privado está buscando más, están buscando soluciones y estrategias verdes. Gracias al liderazgo de institutos como el suyo y de usted mismo, Ani, hemos hecho mucho, hemos recorrido mucho, pero sigamos con este impulso. Ha mencionado financiamiento. Ese es un tema importante, pero de aquí en América Latina y el Caribe, esto ocurre en un momento donde hemos tratado de encontrar nuevas fuentes de financiamiento y formas innovadoras. Me gusta describir lo que nosotros estamos haciendo en el BID y siguiendo con el impulso. Primero, quiero aprender de usted. ¿Qué ve usted como los proyectos más importantes, especialmente a la luz de la recuperación mundial que estamos anticipando? Mauricio tiene razón. Hay que alinear las distintas fuentes de financiamiento y ese es el papel que juegan ustedes. En base a nuestra investigación, lo que vemos como gran cambio es el flujo de financiamiento privado para el desarrollo en soluciones climáticas, en soluciones basadas en la naturaleza. Es un momento muy diferente ahora. Vemos muchas empresas del sector privado que se comprometen no solamente al clima, pero a la naturaleza también. Hay 100 mil millones que han sido dedicados a la naturaleza. Hay una demanda, un mercado creciente. Hemos hablado de mercados del carbono y hay mucho interés si esto empieza a funcionar y si estos mercados operan. Veremos entonces más flujo de dinero del sector privado.
Pero debo decir que a pesar de estos compromisos, el dinero del sector privado no está fluyendo aún. Hay compromisos, sí, se está pensando en esto. La barrera, sin embargo, es tener paquetes verdes para que la inversión pueda fluir realmente. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Y nuestra investigación muestra que hay distintas formas como el sector privado puede movilizar recursos. Hay bonos verdes, por ejemplo, o seguros para los arrecifes de coral. Y ver los retornos de la inversión en la naturaleza. Se requieren de más inversores, pero para que estos modelos funcionen y que se puedan replicar y expandir en toda América Latina y el Caribe. Mauricio, volviendo ahora a lo que está haciendo el BID, son muchas cosas que están haciendo. Queremos que nuestra audiencia sepa cuáles son los nuevos enfoques para la inversión que ustedes están contemplando. Pensé que no me lo iba a preguntar nunca, estaba esperando esa pregunta. Trabajar como antes no funciona, sea en cambio climático, para lograr el crecimiento, no está funcionando. Entonces, no solamente debemos mejorar nuestro enfoque, y de eso se trata Visión 2025. Hay que pensar en nuevas herramientas, nuevos enfoques para movilización de recursos. Les voy a contar algunas de las cosas que estamos haciendo. Y tengo noticias que les puedo compartir con ustedes ya mismo. Les voy a dar un poco de información ahora. El BID y la Fundación Rockefeller lanzan una nueva asociación que se va a referir a las industrias en América Latina y el Caribe. Específicamente, nuestras organizaciones van a cerrar las brechas de la última milla para distribución de servicios de energía renovable. Esto será nuestra primera colaboración con una fundación filantrópica en el sector energético. Lo haremos antes de ir a Glasgow y ahí podremos dar más noticias. Como dije antes, nos alegra mucho que el nuevo fondo del Fondo de Clima Verde va a apoyar la iniciativa de la Amazonía. Y se aprobó un préstamo la semana pasada para darle a Perú un vehículo de propósito especial para dirigir financiamiento hacia instituciones para negocios bioeconómicos. Es el primer modelo. Queremos atraer mucha inversión del sector privado para pequeñas empresas. Como puede ver, hemos estado trabajando duro en este campo y hemos hecho mucho, pero tengo otra iniciativa de la cual me enorgullezco mucho. El mes pasado anunciamos un nuevo tipo de activos de capital basados en la naturaleza. Esto es algo pionero. Estaremos cotizados en la Bolsa de Nueva York. Tendremos un incubador y he trabajado con este grupo de cambio intrínseco. Hoy tenemos el nacimiento de empresas de activos naturales conocidos con la sigla inglesa NAC, que tienen los derechos para servicios de ecosistema producidos por tierras naturales o labradas o híbridas. Se tendrá gestión positiva. Costa Rica será el primer país que dará capital natural para este intercambio. Hay nuevas innovaciones, incluyendo cómo atraemos financiamiento del sector privado. El BID ha sido pionero en el mercado de bonos verdes, que se ha duplicado en 2 años, y con nuestro sector privado hemos lanzado una plataforma de transferencia de bonos verdes que podrá mejorar la inversión de la confianza de los inversores. Este año el banco también ha reunido una coalición de socios del sector privado con grandes empresas. La coalición se ha triplicado y algunos de los temas incluyen movilidad electrónica, turismo sostenible, hidrógeno verde y descarbonización acelerada. También estamos desarrollando productos deuda para la naturaleza. Estamos desarrollando unos nuevos bonos que generarán fondos para protección marina, resiliencia y otras prioridades. También estamos viendo mecanismos para compartir riesgo, facilitar conexiones entre inversores como BlackRock y otros con proyectos que buscan financiamiento. Así que
estamos dando préstamos, movilizando derechos y más que nunca queremos destruir los paradigmas. Espero que podamos hacerlo. Mauricio, han estado realmente muy ocupados. Eso me entusiasma mucho. Lo que nos gustaría ver es cómo están utilizando las fuerzas del mercado para la naturaleza. Estas empresas lanzadas que están utilizando la bolsa, eso es muy innovador realmente. Hablando de nuevas herramientas y enfoques financieros, este evento, dentro de unos momentos se escuchará del lanzamiento de una serie producido conjuntamente por nuestras dos organizaciones. Encuentra que el pleno potencial de los NBS no están plenamente aprovechados debido a falta de financiamiento y a falta de proyectos plenamente financiados. ¿Cómo podemos ampliar los NBS para resolver las necesidades urgentes climáticas y de desarrollo? La serie del informe que vamos a lanzar hoy muestra que la naturaleza debe estar al centro de nuestra respuesta colectiva. Me complace saber que la naturaleza será el tema fundamental de COP. Las soluciones basadas en la naturaleza podrán representar 40% de las reducciones de carbono necesarias. La naturaleza también es un activo mundial vital. Todas las actividades económicas dependen directa e indirectamente de los servicios de la naturaleza. Comparto con ustedes un hecho que debemos repetir una y otra vez. Las inversiones basadas en la naturaleza crean casi 40 empleos para cada millón de dólares invertido. Eso 10 veces mejor que para los combustibles fósiles. Cuando combinamos esto con el potencial de creación de empleos del bionegocio, la naturaleza debe ser considerada como una fuerza motora. Y esto es cierto en América Latina y el Caribe, donde existe 40% de la biodiversidad del mundo y 30% del agua potable y la mitad de los bosques tropicales. El mundo está viviendo un nivel de destrucción de biodiversidad enorme hoy, contraproductivo. Estos hechos apoyan nuestras ambiciones, por ejemplo, de la bioeconomía sostenible en la Amazonía, un nuevo tipo de activo de capital natural que he descrito. Hay que estar comprometidos con la naturaleza. Lo que todos necesitamos es un cambio de perspectiva, darnos cuenta del activo increíble de la naturaleza y no solamente el costo de su conservación. Este cambio de perspectiva para países, ingenieros, sector financiero, bancos de desarrollo se necesita para ampliar las soluciones basadas en la naturaleza. Y el BID fue pionero en esto. Francia, el Reino Unido han financiado el laboratorio de capital natural del banco, que trata de atraer el financiamiento privado. Esto incluye trabajo para incorporar soluciones basadas en la naturaleza en nuestras estrategias. En los últimos 5 años, nuestro sector de infraestructura y sector de cambio climático sostenible ha invertido en 28 proyectos con 815 millones. También tenemos nuestro laboratorio de capital natural, pero a pesar de eso, muchos proyectos de NBS que se están implementando buscan aún su financiamiento para ampliar sus operaciones y lograr los beneficios. Aunque los proveedores de servicios de infraestructura se beneficiarán de estas soluciones, solamente una minoría de los proyectos han obtenido financiamiento de estas entidades. Hay que cambiar esto. Gobiernos, proveedores de servicios de infraestructura, inversores deben comprometerse y destrabar inversiones para estos proyectos. Esto está en los informes que lanzamos hoy. Vamos a mostrar cómo puede suceder en América Latina y el Caribe para crear empleos, apoyar objetivos del clima. Muchas gracias, WR, y felicitaciones a nuestros equipos conjuntos que han trabajado en estos informes. Y una vez más, Ani, gracias por la discusión y la posibilidad de colaborar. Es importante para nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Presidente Dasgupta y Presidente Clary Caron, por esta importante conversación. Les agradecemos a todos una vez más por
seguir con nosotros. Gracias por la con algunos temas que a veces pasan con las transmisiones en vivo. Y les invitamos a bajar y a compartir los reportes que lanzamos hoy y que hagamos llegar las iniciativas de soluciones basadas en la naturaleza a toda la región. Muchas gracias.